Hola amigos de YouTube, soy Ángel Luis, licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura, y hoy quería hablaros de un tema interesante y que, bueno, para clase me surgió la posibilidad y ahora pues quiero compartirlo con todos los que estén interesados en el origen de los alfabetos. ¿Querés saber de dónde proceden nuestras letras? ¿Por qué es un invento tan moderno si el origen del lenguaje es quizás tan antiguo como el mismo hombre? ¿O por qué los egipcios hacían letras tan extrañas y tan poco prácticas y a la vez tan bonitas? ¿Crees que un estudiante sumerio tomaría notas a la velocidad a la que hablaba su maestro? Por muy obvio que parezca, el uso de un alfabeto de 20 y tantas letras requiere de un proceso largo de reflexión acerca de la lengua y los modos de poder representarla. Eso conlleva mucho tiempo. Nadie se levanta un día, piensa en cómo habla y se le ocurre usar una letra, un trazo, para representar un sonido. El tiempo de reflexión es transgeneracional. Una generación da un pasito, siglos después, otra generación da otro. Otras veces, uno de estos pasos no tiene continuación y como si de un árbol se tratara, es otra línea de evolución que en sí tiene descendencia, aunque sea siglos o milenios posteriores. Así, los persas consiguieron un sistema de escritura muy moderno, pero que no tuvo continuación, mientras que el de los semitas es el que ha llegado a nuestros días. Hasta tal punto lleva milenios dicho proceso, que hay culturas que nunca han tenido el interés en reflexionar sobre la expresión escrita de la lengua, o en mejorar su propio sistema, en inventar uno a veces ni siquiera. Pero, antes de entrar en detalles, dejemos claro una cosa. Podemos reducir los sistemas de dejar grabado un hecho a 3 modelos. Por un lado tenemos el modo pictórico, por otro el pictográfico ideográfico y por último el fonográfico. Podemos decir que otros términos como logográfico o mitográfico no son más que variantes en las que no nos detendremos en este audio. Como un pueblo sin interés en su propia lengua, sin escritura sistemática, ágrafo incluso, ha querido reflejar un hecho, un acuerdo de paz, una incursión en tierra inhóspita, lo ha hecho usando representaciones pictóricas, esto es, cuadros. Un ejemplo, el de la expedición de Miengum. Espero haberlo pronunciado bien. Esto, que parece muy arcaico, y se puede decir que como forma de representar una narración para que no quede en el olvido, efectivamente es arcaico, es algo, sin embargo, que se hace aún hoy. La historia de la pintura así lo refleja. En muchos cuadros, la intención comunicativa no es descriptiva, sino narrativa. La diferencia con respecto a la forma de fijar un hecho en culturas ágrafas es que el valor en esto es historiográfico y antropológico sobre todo. En el caso de la pintura europea moderna, sin embargo, es el interés puramente pictórico, estético, en primer lugar. Por tanto, el primer interés fue el cómo fijar gráficamente un mensaje, un texto. No un semema, o significado, o ni siquiera un sonido. Que quede claro, el primer interés fue dejar constancia de un hecho.
El siguiente paso fue representar las ideas que forman el mensaje mayor, la historia, mediante un símbolo. Te das cuenta que el mensaje que estás queriendo grabar está compuesto de núcleos de significación, es decir, hay alguien que hace algo en un sitio con más personas, etc. O tantas unidades de tal objeto están guardados si eras el despensero real de Asurbanipal. Es decir, había que dejar reflejado cantidades de cosas guardadas en un sitio y que pertenecían a un poseedor. Así, los pueblos que desean mostrar mensajes de un modo más económico e inteligible para otros que comparten el mismo sistema, es diseñar signos que representen a un objeto y todos los usuarios de dicho sistema usen el mismo signo. Lo más fácil era representar objetos y seres, la cebada, el rey, el esclavo. Y muy importante, el número. Es muy importante saber cuánto dinero me deben. Este, amigos, es el nacimiento del pictograma, un dibujo en el que se reconoce más o menos el objeto o ser significado. La representación se complica con la introducción de la idea abstracta. Si rey se representa de un modo, poder real será una modificación de dicho signo. Los signos van modificándose con el paso del tiempo, empiezan a no ser reconocibles, aunque significan aún una realidad concreta o abstracta. Así surgen los ideogramas. El objeto ya no es reconocible en el signo, a veces se intuye, pero este sigue representando a dicho objeto. Como vemos, los pictogramas y los ideogramas son equivalentes, cambian en el grado de representación, de transparencia. Y podemos ver ejemplos. Hay que decir que también hay arbitrariedad en los pictogramas muchas veces, que no lo hacen ideograma, pero que no es una representación realista. Así, en jeroglífico, el sistema pictográfico egipcio, se usa la abeja para representar la palabra faraón o rey, donde la abeja es más bien una metáfora, pero se representa a una abeja de un modo más o menos realista. Hasta este momento es fácil comprender la evolución. Después de pasar por la representación pictórica, es decir, una especie de cuadro que refleja un hecho, se empieza a representar por ideas. Alguien tiene que representar un árbol y dibuja un árbol, y siempre será el mismo dibujo para representar cualquier tipo de árbol. Esto será así, tenga la palabra, el concepto, la función que tenga. No importa que sea el sujeto, que sea el objeto o cualquier otra función. Mientras que en el sistema pictórico, en el anterior, se dibuja el objeto pues de un modo más adaptado a la circunstancia o al hecho que se está representando. Un hombre será representado de una manera, pero si va a representar otro hecho tendrá otra postura, otra ropa, mientras que hombre en el sistema pictográfico siempre se representa igual. Con el paso del tiempo, el signo, por ejemplo, árbol, es posible que se haya estilizado tanto que no se reconozca en él la realidad árbol, pero seguirá significando árbol. Cuando ya no es identificable, a no ser que conozcas el signo, hablamos de ideograma. Este sistema pictográfico ideográfico tiene una conveniencia y una inconveniencia. La parte positiva es que un signo significa una o varias realidades, pero siempre la o las mismas, dando igual en qué parte de la zona de uso se trate. Es decir, todos los que aprenden el sistema gráfico ideográfico o pictográfico
siempre usarán el mismo signo para un mismo significado. Es el motivo de éxito del sistema de escritura chino. Da igual qué lengua china hables, siempre escribirás igual que otro de una lengua china distinta, porque todos usan el mismo sistema gráfico, usan el mismo signo para país, para paz o para guerra. No se entenderán hablando, pero siempre se podrán escribir cartas. Como digo, es la clave del éxito a pesar de la gran inconveniencia, que es la cantidad inabarcable de ideogramas. Pensad la cantidad de palabras de un diccionario, pues esos y más, muchos matices que se pueden significar y que ni imaginamos, son los signos que pueden hacer falta. Decenas de miles de símbolos chinos recogen los diccionarios más voluminosos. La tercera forma de representar un mensaje es a través de representar los sonidos que lo conforman. Para eso hay que dar un paso enorme desde el ideograma al fonograma. Primero hay que comprender que siempre utilizamos los mismos sonidos en la lengua. Luego hay que saber segmentar las palabras, reducir la cantidad de los sonidos a una cantidad concreta que siempre utilizamos y que supongan entre ellos. Un modo de hacer esto fue comprendido ya en la antigüedad. Por ejemplo, un árabe lingüista, entre comillas, de Basora. Y es que ante dos palabras idénticas, excepto por un sonido, estas tienen dos significados distintos. Estaríamos ante lo que llamamos un par mínimo, y es el modo de comprobar que esos dos sonidos que no coinciden son dos fonemas. Así, casa y pasa se diferencian porque la C y la P son dos fonemas del español. Esto que acabo de decir, que parece tan sencillo, no lo es tanto, y menos si no te dedicas a reflexionar y a experimentar con la lengua. De hecho, los primeros sistemas de representación fónica que se utilizaron fueron silábicos. En realidad, los hubo que representaban sonidos bisilábicos y aún de mayor extensión, es decir, un signo para el conjunto de dos, incluso de tres sílabas. Para ello tuvieron que comprender que en la lengua hay una serie de sonidos que se repiten en muchas palabras. Por tanto, si se escribían esos sonidos, no era necesario tener un signo para cada palabra. Con repetir el mismo signo en distintas palabras que compartían esos sonidos era suficiente. Si hay 100 palabras que empiezan con K, no necesito 100 signos, uno por cada palabra, sino un signo para esa sílaba, y posiblemente entre todas las sílabas no me haga falta más de un puñado de signos. Por ejemplo, para 100 palabras, quizás con 20 signos, tengo suficiente. Veamos ahora ejemplos concretos para ilustrar el salto de la representación ideográfica a la fonográfica, es decir, a la de un signo para un sonido, y cómo se relacionan con las lenguas que representan. Empecemos por el que quizás sea más asombroso y misterioso, junto con el sistema jeroglífico. Hablamos de el cuneiforme. Consiste en la impresión de trazos verticales, horizontales y en oblicuo de especialmente dos extensiones diferentes sobre barro. La lengua para la que se creó es una que parece ser es mayoritariamente monosilábica, el sumerio. Se desconoce su filiación de un modo seguro. En un primer momento era un sistema ideográfico, en el que aún podía reconocerse su posible origen pictográfico. Todavía había cierto parecido con lo que querían representar dichos ideogramas. Durante su uso para el sumerio se empezó a usar en un momento muy temprano como silabario. Y este fue un gran salto. Hizo falta una reflexión que llevara de la necesidad de representar una idea, una realidad, a representar los sonidos que conformaban la palabra, expresión de dicha realidad. Es decir, un signo dejó de representar el objeto para representar una parte del sonido de ese objeto. El paso fue posible en el sumerio por su carácter monosilábico. Una realidad llevaba para representarla asignado un signo. Como esa realidad tenía
una sola sílaba, el signo pasó a representar esa palabra sílaba. De este modo, el signo pasó a ser la representación de la sílaba de un modo natural. Cuando había que representar una palabra polisilábica, se podía usar un signo para la palabra, quizás había que inventar un signo nuevo, o se podía usar 2 o 3 signos que representaran las 2 o 3 sílabas que conformaban dicha palabra, para lo cual solo había que usar los símbolos ya existentes que representasen dichos sonidos. En este caso, los signos solo representaban el sonido, están vacíos de significado, pues solo interesa la pronunciación. Esto ayudó a poder reducir el número de signos al número de sílabas de la lengua sumeria, acompañados de algunos ideogramas importantes y que venían bien, con los que se combinaban, es decir, utilizaban signos para sonidos y un puñadito muy pequeño, unos pocos signos que sí representaban realidades. Hagamos una pequeña reflexión sobre la diferencia del sistema ideográfico con respecto al fonográfico. Partamos de la existencia de dos sociedades, o culturas, que tienen sendos sistemas. Por un lado tenemos a la sociedad X con un sistema ideográfico de escritura. La sociedad Y, cuyo sistema es fonográfico, por otro lado. Con el sistema ideográfico, como pasa en China, todos los habitantes, aunque hablan diferentes lenguas, entienden los periódicos que se publican exactamente igual en todo el país. En la sociedad B, también políglota, deben publicar en cada región en su lengua particular, pues no entienden los mensajes de las otras lenguas, pues cada letra es un sonido y cada palabra es diferente en cada lengua. Un viajero de la sociedad X aprende a leer el alfabeto de Y, por ejemplo, el nuestro. Sabe que el trazo A se pronuncia A y que el trazo que estamos viendo se pronuncia B, etc. También sabe que A por sí misma no significa nada casi nunca y que este trazo no lo hace nunca, y así con todo el alfabeto. Se conoce el alfabeto al completo. Así, cuando ve la palabra ay, sabe leerla, pero no entiende qué significa. Por el contrario, un ciudadano de Y aprende unos centenares de ideogramas de X. Sabe que el ideograma tal significa casa y que el ideograma cual significa dos. Por tanto, cuando coge un periódico de la sociedad X, entiende medianamente lo que pone y ve un anuncio donde se dice que se vende una casa de 2 habitaciones. Sin embargo, es incapaz de leerlo. Nadie le ha enseñado a hablar ninguna lengua de la sociedad X, ni un solo sonido. En definitiva, el que sabe ideograma puede entender pero no leer. El que sabe fonograma puede leer pero no entender. Un ejemplo concretísimo. Yo no sé polaco, pero si voy a Polonia y veo debajo de un chicle lo que estamos viendo en la pantalla, no sé leerlo en polaco, solo en español, pero sé lo que significa y me llevará a no comprarlo. Este trazo es, por tanto, un ideograma, o mejor, dos, uno complejo. Por un lado, este, y por el otro, uno simple, este. En cada país se pronuncia diferente, pero todos los entendemos. Sigamos con los silabarios. No se tiene constancia de que el sánscrito se escribiera con ideogramas, pero sí con un silabario, y además muy avanzado. Mientras que el silabario del cuneiforme representaba cada sílaba con un signo que no tenía por qué parecerse a otro de una sílaba parecida, pongamos ba y be, el que se usó para el sánscrito tenía lógica interna muy moderna. Partía de la sílaba ba, por ejemplo, y añadía y ponía trazos para diferencias del tipo be, bi, etc. Habían descubierto la existencia de las vocales como un elemento distintivo, aunque aún no lo habían desgajado de la consonante. Esto hace más intuitivo al silabario y más fácil de aprender. Siempre era el mismo trazo el que se añadía para B que para T con respecto al su correlato ba y ta.
Sabemos que conocían estas relaciones internas de su lengua porque un tal Panini, que no era italiano, sino un indio de entre el 420 y el 368 a.C., hace una descripción muy pormenorizada y muy moderna de su lengua. Tardaríamos muchos siglos hasta que en Europa se llegara a hacer algo parecido. Este hecho nos indica una inteligencia reflexiva sobre la propia lengua, pues indica conciencia de consonante y de vocal. Se dieron cuenta que B es un sonido compuesto por dos sonidos, aunque suene redundante, el mismo que ba y otro que le da el matiz de E. Es un paso previo a la segmentación de lo que los lingüistas llamamos segunda articulación, es decir, segmentar la cadena hablada en fonemas, en consonante y en vocal, y en otras cosas. Antes de pasar al último escalón, veamos un hecho curioso. ¿Qué ocurre cuando una lengua de sílabas consonante, consonante, vocal toma un silabario que se creó para representar una lengua consonante vocal? Es decir, que no permitía la unión de dos consonantes. Estamos viendo que hay lenguas sin filiación, otras son semitas, otras indoeuropeas, etc. Cada familia de lenguas suele tener una forma de construirse, una forma de combinar sonidos. Es cierto que todas tienen consonantes y vocales o sonantes no vocálicas, sin estas no es posible pronunciar una palabra, pero no en todas se combinan igual y tienen funciones gramaticales idénticas. Por otro lado, la definición de sílaba podría ser la de un sonido que contiene una vocal o sonante y en torno a ella se unen consonantes. Así tenemos sílabas consonante-vocal, solo vocal, vocal-consonante, consonante-consonante vocal, consonante-vocal consonante o una sonante no vocálica, como la M de criticism en inglés. Por ejemplo, en español podemos decir crear, algo que en japonés no está permitido. Además, hay lenguas con palabras de muchas sílabas y otras con palabras normalmente de una sola sílaba, como el chino. Bien, veamos un ejemplo famoso de préstamo de un alfabeto de una lengua de un tipo a otro. El griego, como el español, permite tanto sílabas consonante-consonante-vocal como consonante-vocal-consonante. Pero antes de que el griego usara un alfabeto, los posibles primeros colonos griegos de habla griega en territorio que consideramos griego tomaron prestado un sistema de escritura de los anteriores habitantes de la isla recién conquistada. Hablamos de Creta y nos referimos a los micénicos, aquellos que lucharon contra Troya. El sistema que representaba originalmente una lengua, el cretense, que no se ha podido describir aún, pero sabemos que era de estructura consonante-vocal, y esto lo sabemos porque cuando los griegos micénicos toman su sistema de escritura, donde ellos los griegos decían ptolin, escribían potoline, pues todas las sílabas cretenses representaban una estructura consonante-vocal y no podían coger estos griegos lo que representaban una sola consonante, que es lo que ellos hubieran querido. No vamos a entrar a describir estos sistemas, conocidos como lineal A y lineal B, pero como vemos, aunque el uso de un sistema de escritura es mejor que nada, y uno silábico es más cómodo que uno ideográfico, pues son menos signos, nos podemos encontrar con imperfecciones de este tipo, con sistemas que no se ajustan al modelo constructivo de la lengua que representan. Podemos asegurar que estos micénicos no tenían mucho interés en reflexionar sobre su propia lengua. Les interesaba más controlar el Mediterráneo, la costa asiática y traerse de vuelta a Helena. Por fin llegamos al final. Recordemos, se puede dejar por escrito a través de dibujos, a través de sistemas pictográficos, ideográficos y fonográficos. De estos hemos tratado el silabario. Ahora toca ver aquel sistema por el que representamos un solo sonido, no la conjunción de dos o más, como son las sílabas. La reflexión es profunda. Hay que darse cuenta que en una sílaba como pa hay dos sonidos, aunque uno de ellos, el que representa la letra P, no se puede sostener en el tiempo y por tanto no parece un sonido. Dificultades como esta es la que provocaron que tardase tanto tiempo en desarrollarse un alfabeto. El beneficio, sin embargo, es innegable. Nos basta con 20 y tantos signos
frente a los hasta centenares de signos silábicos que puede haber. Veamos el desarrollo. ¿Qué tal si representamos con un solo signo todas las sílabas que comparten la misma consonante inicial? Pues que reducimos al mínimo los signos necesarios, tantos como consonantes tengamos. Esto es algo que solo se podían permitir las lenguas semitas, pues en las consonantes se esconde el lexema, podríamos decir, el significado léxico, y en las vocales el significado gramatical, es decir, para significar todo lo relacionado con el término libro, una lengua semita solo necesita escribir KTB. Cualquier conocedor de la lengua en cuestión entendería el texto, pues conoce las raíces y al leerlas sabría restituir las vocales gracias al contexto. Sabría si es sustantivo, si es verbo, qué tiempo es en el caso de ser un verbo o qué persona, etc. Cuando no se conoce la lengua, porque han muerto todos sus hablantes, se puede interpretar perfectamente, o casi, si se conoce el sistema general de su gramática y su léxico. Es el caso del fenicio. Esto es posible gracias a que las lenguas semitas son muy conocidas y el fenicio tiene las raíces compartidas con sus lenguas hermanas. Y los textos fenicios representan las consonantes, es decir, las sílabas, pero representando a la consonante. Lo que no podemos hacer es leerlo porque no sabemos cómo se leían las vocales que faltan, que no están representadas. Pero se entiende perfectamente, pues vemos las raíces y podemos interpretar el texto. Por tanto, lo entendemos, pero no lo leemos, al menos del todo. Este sistema silábico reducido sirve para las lenguas semitas, pero no para las indoeuropeas. Los griegos, tras el desastre que acabó con la civilización micénica, tuvieron que redescubrir la lectura y lo hicieron a través de otro sistema silábico, pero esta vez el reducido del fenicio, con quienes se relacionaban por ser vecinos y tener muchas relaciones comerciales y culturales. Si en griego no escribes una vocal, difícilmente puedes entender el texto, pues la vocal es parte fundamental del lexema y de los morfemas, que pueden ser o vocal solo o consonante más un grado vocálico. Esto, que os parece difícil, simplemente hay que entender que al griego, si le quitas la vocal, no puedes restituirla porque no sabes cuál es, cuál toca, porque una vocal no representa un significado gramatical. Por ello, los griegos tomaron las letras fenicias asignándoles el valor de una consonante, la inicial de la sílaba análoga en fenicio. El signo para las sílabas que empezaban por T es la que usaron los griegos para su consonante T, etc. Las vocales, por ser tan importantes, también recibieron un trazo que las representara, y así surgió el primer alfabeto. Por fin, después de 3000 años, el hombre podría expresar de un modo universal cualquier mensaje, ya que este sistema de un signo, un sonido mínimo, fonológico, más o menos, podía ser usado para cualquier lengua. Solo hace falta adaptarlo a las características de la lengua propia, añadiendo de un tercer sistema o inventándolo directamente el signo que hiciera falta para el sonido que solo está en esa lengua. El latín, el cirílico o incluso el inuit empezaron así a escribirse. Por fin se había creado el alfabeto y los griegos lo habían hecho. La reflexión lingüística sobre la propia lengua y cómo representarla fue un proceso lento, como podemos ver, de casi 3000 años. Se pasó de representar mensajes completos, historias, hechos, a representar ideas que componían o conceptos que componían esos mensajes, para pasar por último a representar los sonidos que conformaban las palabras que representaban a esos conceptos que componían el mensaje. Para ello hizo falta que se desarrollase sistemas de escritura que fueran aplicándose a diferentes lenguas, adaptándose a las nuevas estructuras lingüísticas. Esto nos deja un montón de dudas. Si aceptamos que nuestro alfabeto proviene del latín, y este del etrusco, y este del griego, y este del fenicio, aún nos seguimos quedando en un momento muy avanzado de la evolución del alfabeto. ¿De dónde proviene este? Eso no parece tan claro. Una hipótesis nos dice que el ideograma sumerio desarrolló el silabario,
que los acadios babilonios lo aplicaron a su lengua que era semita, que los arameos lo tomaron y de estos los fenicios, y simplificándolos al máximo. Y por último, los griegos, por necesidad, dieron el último paso. Hizo falta que se redujera a través del semita para que los indoeuropeos volviesen a readaptarlo y dar al sistema definitivo. Las relaciones filogenéticas de los sistemas no están muy claros. ¿Procede del sumerio cuneiforme de los jeroglíficos? ¿Los trazos fenicios provienen de verdad del cuneiforme? ¿De dónde proceden los ideogramas chinos? ¿Pueden tener el mismo origen que el cuneiforme? Amigos, estas dudas las podréis resolver vosotros si os aplicáis, y quién sabe si en un futuro vosotros seréis los que deis un paso más en el estudio, en el descubrimiento de los misterios que aún nos guarda todo lo relacionado con la lengua y con la escritura. Así que nada más, amigos, espero que os haya interesado y espero que nos podamos encontrar en un próximo programa. Hasta pronto.